Mirar a segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. En el verso 1 dice, ¿ven todos claro allá en la parte de atrás? Levante la mano si lo ve claro. ¿Sí? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Nuestra qué? Cuando uno se reúne está físicamente. Ahora Pablo se incluyó, porque Pablo está también ahí reunido, porque él dijo en el verso que leyó el obispo de obispo, dice, esperad que venga el Señor, no juzguéis nada antes de tiempo, porque a Pablo le preguntaban, oye, ¿por qué Pedro está en contra tuya? ¿Por qué Juan y Santiago se oponen a lo que tú dices? Si ellos son apóstoles también. Y entonces no se podía explicar mucho en aquellos tiempos. Y él decía, mira, vamos a dejar esto así, que cuando venga el Señor nos explica esto y cada uno de nosotros recibirá recompensa. Naturalmente, él iba a recibir recompensa en la nube de testigos, porque el Señor es Señor de vivos y de los que han pasado a la nube, que están vivos en espíritu, aunque no tienen cuerpo físico. Así que hoy Pablo recibe muchas recompensas en medio nuestro, porque estamos hablando de él. Y entonces nuestra reunión con él era los que venían para este tiempo en la venida del Señor. Así que estamos reunidos con el Señor. Es una reunión. Os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué vuestro modo de pensar? Porque nosotros le servimos a Dios ¿con qué? ¿Y por qué Él ruega no se dejen mover? Porque había gente que estaba tratando de moverlos. Sí, estaba la circuncisión, que fue lo que hablamos ayer. Y había que estar pendiente. Es como hoy los pastores, usted, los obispos mundialmente, tienen que cuidarse del modo de pensar, porque aquí es que está todo, en la mente, en tu espíritu, y no te puedes dejar mover por los deseos engañosos, por lo que ves o por lo que escuchas. Si te mueves, te flaqueas. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí ya el apóstol Pablo estaba advirtiendo, Santiago va a escribir, Pedro va a escribir, Juan va a escribir, Judas va a escribir. Ayer identificamos los errores brevemente que se escriben en esas cartas. Es como cuando usted dice hoy, no hay pecado. Y alguien le dice, ¿cómo que no hay pecado? Y la maldad que hay por ahí. Entonces usted le dice, bueno, la maldad que hay por ahí se explica. Si usted roba, va preso. Si mata, va preso. Lo que siembra, cosecha. Pero no puede haber pecado. Porque si usted dice que hay pecado, usted lo que está diciendo es que Cristo no le puso fin a la ley y todavía la ley es quien trae pecado, y es una forma de usted pisotear la sangre del pacto. Usted tiene que buscar la forma de explicarle a las personas que el pecado fue quitado. Porque es que el modo de pensar les dice a ellos, si el pecado fue quitado,
¿De dónde? ¿Por qué hay tanto crimen? Naturalmente hay mucho crimen por causa de la debilidad de la carne y por causa que ellos nunca pertenecieron a la superraza. Ellos crecieron con falsa información, pensando que eran pecadores, pensando todo lo que los padres le enseñaron, que eso viene de ese mismo misterio de la iniquidad. Esos niños que ustedes vieron aquí, esos niños van a crecer con una información diferente. Va a ser casi imposible que ellos caigan en la delincuencia que caen otros niños, porque desde ahora ya tienen sus mentes renovadas. Si desde el principio hubiera comenzado así, no hubiera delincuencia, no hubiera corrupción política. Pero es que no comenzó así. Por estas advertencias escritas 2000 años atrás, tengan cuidado, no os conturbéis ni por carta ni por espíritu, porque eso era la advertencia que venía sobre los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces dice, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre que dice que hay pecado. ¿Qué le sucedió al pecado? Fue quitado. Pues nosotros no somos hombres de pecado, porque nosotros no creemos en el pecado. ¿Cómo vamos a ser hombres de pecado si nosotros no creemos en él? El pecado sin la ley está ¿qué? Muerto. Entonces, dile al que está a tu lado, tú no eres hombre de pecado. Aquí nadie es de pecado. Si tú crees que Cristo le puso fin a la ley, entonces tú no eres una persona de pecado. Nosotros somos del Espíritu. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Roma se te sentó en tu templo por muchos años. El templo de Dios somos nosotros. Pues ahí está, ahí tú tenías catolicismo, ahí tú tenías pecado, ahí tú tenías diablo, ahí se sentó Pedro, el hijo de perdición, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba comenzando allá. Ya Pablo lo veía. Hoy nosotros lo destapamos. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detenía? Pablo. La presencia de Pablo lo aguantaba porque él identificaba. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida, eso es lo que yo hago. El resplandor de su venida. Entonces la presencia de Pablo detenía ese misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad no es otra cosa que decir hay pecado, el hombre de pecado. Por eso ellos celebran sus asambleas con una mentalidad
de que hay pecado. El obispo de obispo decía, pasen al frente los que están en pecado. Aquí no se puede, porque nosotros no somos gente de pecado. Él no es hombre de pecado, así que él no te puede decir pasa al frente, porque hay pecado. Pero la mentalidad del misterio de la iniquidad es pecado. Cristo murió, pero todavía hay posibilidad de que tú peques. Eso es una forma de anular el poder de la redención y de la salvación de sus hijos, diciendo que hay pecado. Y el único hombre que podía identificar eso era el apóstol Pablo. Por eso él lo detenía. Los demás no podían. Nadie podía identificar eso. El único fue el gran apóstol Pablo, el que dejó el fundamento escrito, el que dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edificará encima. Entonces, como Pablo era el único que lo detenía, era el único personaje entre todos esos personajes bíblicos de aquel tiempo, fue el gran apóstol Pablo. Entonces no convenía que él viviera. No convenía que él estuviera vivo. ¿A quién no le convenía? A Pedro. No le convenía a ninguno de los apóstoles, porque ellos eran los que obraban el misterio de la iniquidad. No le convenía a los ancianos de Jerusalén, ni a los sacerdotes le convenía que Pablo estuviera vivo, porque él fue parte, él fue fariseo de fariseos, él fue un religioso, celoso de las tradiciones de sus padres, y ahora está predicando el fundamento de la incircuncisión. Así que no le convenía a nadie, ni a los religiosos, ni a los llamados creyentes que seguían a Jesús de Nazaret. Pablo era un loco de su tiempo. Él decía que los creyentes tenían que ser salvos. Pero si somos creyentes, sí, pero ustedes tienen que ser salvos con la locura de la predicación. Así que convenía, a ellos no les convenía que Pablo viviese. Y lo mejor un individuo así es matarlo. Y entonces ahí comenzó el complot de Pedro. Por este medio acuso que el primer papa Pedro fue quien ordenó la muerte de Pablo. Hoy, ese es mi trabajo, descubrir lo oculto de las tinieblas. Para eso, porque yo sé que fue Pedro, porque yo tuve un sueño. Y Dios me habla a mí en sueño. No, está escrito en la Biblia. Vamos a buscar a Hechos capítulo 23, verso 12. Me hablaron en lenguas y me las interpretaron. No, está escrito. Lucas dejó evidencia, pero eso estaba codificado. Eso cuando la gente lo leía, el Espíritu de Dios le ponía velo seguida para que no se dieran cuenta. En 2000 años nadie lo pudo ver. Estaba reservado para este tiempo. Mire cómo dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían
hasta que hubiesen dado muerte a quién. ¿Y por qué estos judíos querían matar a Pablo? ¿Qué era Pedro? ¿Judío? ¿Qué eran los apóstoles? ¿Judíos? Aquí en Guayaquil, yo he venido muchas veces por muchos años y fui a una catedral que está donde hay las iguanas esas grandes. ¿El parque de qué? De las iguanas. Y entonces, Carlos y yo estuvimos dando vueltas por el parquecito viendo las iguanas. Y hay una catedral allí cerca. Y entonces yo entré a la catedral. Un edificio bien percudido. Dios, no sé si lo hayan remodelado para aquel tiempo. Unas bancas. Mucha gente, ancianitas, arrodilladas en bancos. Y como yo conozco lo que conozco, pues lo que le da a uno es lástima. Pero de momento miro a mi mano derecha y había una imagen de Santiago y otra de Pedro. Y yo dije, oye, aunque sea por eso del beneficio de la duda, ¿por qué no hay una de Pablo? No hay una de Pablo. Ahora Santiago sí. Y Pedro sí. Porque esos dos criminales les representa a ellos. Pero de Pablo no tenían nada. Entonces mire lo que dijeron. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Más de qué? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Oye, ¿quién habrá reclutado a esos 40? Digo, un entendedor con pocas palabras basta. Judíos fueron a los ancianos. Y usted dirá, no, pero esos ancianos eran de otra religión. Yo le voy a decir quiénes son esos ancianos ya mismo. Y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no comer, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio. Oye, qué bueno que en Creciendo en Gracia esa palabra no existe. El concilio de las asambleas de Dios. El concilio de la iglesia pentecostal. Requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Ahora, fíjate, ¿quiénes eran esos ancianos? Vamos a ver en Hechos capítulo 21, verso 17, para ver quiénes eran esos ancianos, porque estos capítulos tienen contextos, y para no salirnos de ese contexto, mira lo que dice el verso 17. Hablando Pablo, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Por eso son los hermanos. Porque a veces el pastor es el malo, no la congregación. El concilio es el malo. Los demás son ingenuos que están engañados ahí gritando aleluya y gloria a Dios todo el día. Porque no saben, no han sido educados.
como tú, que a ti no te venden gato por liebre. Usted sabe en lo que ha creído. Es más, ni su pastor lo puede engañar a usted. Ni el obispo puede engañar a los pastores. Ni yo puedo engañar a los obispos. Aquí todos estamos bien equipados con el fundamento. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a quién. Ese es Santiago. Y se hallaban reunidos todos quienes. ¿No son esos los ancianos del capítulo 23 que fueron a compartirle la idea de matar a Pablo? Diga los mismos. Los mismos. A los cuales después de haberle saludado, Pablo inocentemente dice, ay, qué bueno que están los hermanos. Cuando uno es honesto, ¿verdad? Pues uno va, ay, qué bueno que están los hermanos. Y los saludó, y entonces Pablo le dijo, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre quienes, por su ministerio. Entre judíos, esa palabra gentil no es muy bien recibida. Es como cuando alguien está prejuiciado contra otro país. Yo me mudé en Estados Unidos y yo siempre he vivido entre americanos e hispanos, pero ahora tengo razas extrañas a mi lado. Y los otros días salí al patio y había una señora de ese territorio ahí donde hay muchos terroristas. Y entonces pues yo le dije, buenos días. Y bajó la cabeza así. Y yo dije, ay, parece que le insulté. Y entonces después vino un muchacho a hacer un trabajo a la casa y yo le dije, oye, yo saludé a esas mujeres, las vecinas, y dije buenos días y no me saludaron. Dice, es que en esa cultura usted no puede saludar a la mujer, a quien usted puede saludar es al hombre. Pero ni se le ocurra dirigirse a ellas. Pues ahora yo salgo y las puedo ver frente a frente y hago que no vi a nadie. Por respeto a ellas. Y lo mismo, si viene una serpiente a morderla, ni me atrevo a avisarle. O si un leopardo de esos que hay por ahí, porque allí hay muchos animales, yo no me atrevo ni a decirle, cuidado que viene el leopardo, que se las coman. Si el esposo no está para yo avisarle, mire, señor, dígale a su familia que viene el leopardo. Pues habían prejuicio contra los gentiles. Y dice, cuando ellos oyeron a Pablo, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de gentiles hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. Mire, si yo fuera Pablo, decía, pero si yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciéndole, yo soy la visita. Yo he venido de visita aquí y le digo a ustedes que me han recibido con gozo, que Dios está haciendo grandes cosas entre los gentiles. Y entonces ellos les ripostan, ya ves, hermano, cómo hay miles de judíos que han creído y son celosos por la gracia. La ley. Son dos espíritus, ahí hay polos opuestos. Yo imagino que Pablo habrá dicho, bien, pero qué rudos son estos
estos ancianos. Yo hablándole de los gentiles y en vez de gozarse me ripostan con los judíos. Pues esos ancianos son los mismos que aprobaron la muerte de Pablo. Entonces, parte del misterio de la iniquidad es quitar de en medio a la buena o a la mala los que creen como Pablo. Así que usted tiene tiempo para que no venga más aquí. Aunque ahora es diferente. Ahora les vamos a tapar la boca. Porque el fruto de esa gente están por aquí. Ese es el misterio que estuvo oculto por años, que nos ha hecho tanto daño a las naciones. Y mire lo que dice Pablo proféticamente ahí en Hechos capítulo 20, verso 28, mira lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo. Oye, si Pablo hubiera sido Dios, hubiera dicho, velad por la amada. Pero no, él le llamó rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando con los líderes. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué dice él? ¿Después de qué? Por eso es que allá él decía, hay algo que lo detiene. La presencia de él detenía el misterio de la iniquidad. Pero con la partida de Pablo se detenía. Ahí entraron los lobos. ¿Por qué no perdonarán al rebaño? Porque son hombres de pecado. ¿Y cómo no lo iban a perdonar? Pues diciendo, hermanos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Así que escribe Juan. Si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Pero si el Cordero de Dios murió y lo quitó, ¿para qué ahora ser abogado? Si ya como Cordero quitó el pecado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. Quiere decir, hermanos, que nosotros hoy honramos y le damos alabanza al apóstol Pablo. Reconocemos yo me imagino que Pablo en la nube de testigos ahora mismo estará diciendo, como me honran, hubiera querido que me hubieran honrado allá, con cuerpo. Hoy lo honramos en espíritu.
reconociendo el fundamento que dejó puesto. Pero hoy, aquí en Guayaquil, en este día, nosotros comenzamos a escribir nuevas páginas de lo que es el misterio de la iniquidad, de hombres malos y perversos que se llaman evangélicos, se llaman católicos, se llaman pentecostales, y todos, las ovejas no, las ovejas son personas ingenuas que van a esos lugares y son engañados. Pero los líderes, los que escuchan y ocultan, esos líderes son los enemigos que el Señor va a poner bajo vuestros pies. Hasta que todos los enemigos se han puesto en vuestros pies, debajo de vuestros pies. Así que, hermanos, nosotros tenemos una labor que hacer, y es de predicar el evangelio de la gracia a tiempo y fuera de tiempo, y saber que el Señor ha llegado a juzgar las cosas que estuvieron ocultas. Vamos a ver un verso, Romanos capítulo 16, verso 25, para concluir y dejar claro lo que estamos haciendo aquí en este día. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice aquel que puede confirmarlos según el evangelio de Pablo y la predicación de Jesucristo basado en el evangelio de Pablo. No la predicación de Jesús de Nazaret, sino porque Pablo, ya Jesucristo había sido crucificado. Luego aparece Pablo y revela el evangelio que él mismo predica. Y entonces dice: ahora yo los encomiendo a aquel que puede edificarlos. No al que quiere, sino al que puede. Y hoy esa labor está hecha frente a ustedes. Se cumple esa escritura. En nuestro servicio últimamente se cumplen las escrituras que Pablo dejó, y a veces aún los profetas nos dijeron. Pueblo de Guayaquil, los declaro bendecidos con toda bendición. Los declaro reinando en vida. Vamos a estar en pie. Los músicos, por favor, pasen. Los declaro en sanidad. Digo que el Espíritu de gracia, la vida de Jesús, se manifiesta en tu cuerpo mortal ahora mismo. Digo que esto es un pueblo sano, que esto es un pueblo próspero, que la palabra de gracia abunda en vuestros corazones. Recibe la bendición de este pacto. Recibe la cobertura angelical sobre tu familia, sobre tus finanzas. Confiesa la palabra. Confiesa el pacto a favor de tu familia. Yo digo que Ecuador ya no es el mismo. Yo digo que el gobierno de Dios comienza a manifestarse en Ecuador
con más poder que nunca. Bendecidos con toda bendición. Dios en el barro, declaro la cobertura sobre tu vida. Todos los pastores manifestando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica, no tengas temor. Predica la palabra, que Dios te va a usar para quitar velos y para que otros conozcan la verdad del Evangelio. Bendecido, los amo mucho, los quiero. Nos veremos pronto.